Buenos días, estudiantes del grado sexto 2. Hoy nos conectamos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, Muy chicos. bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, muy amable. Bien, chicos, son las 10:31. Hoy 7 de octubre. Nos conectamos para nuestra tercera clase de este periodo de sociales. ¿Listo? Hoy vamos a iniciar con nuestra nueva guía, la cual les envié el día lunes, pero antes de eso, pues les pido el favor que me escriban en el chat los nombres de los niños que están aquí asistiendo. ¿Listo? Para yo poder tener un registro de quiénes son los que asisten. Bueno, profe. Y pues están asistiendo aquí puntual. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos aquí, ya hay 9 conectados, pero creo que con Diana Hola, profe, buenos días. hay 2. Buenos días, muy bien, Wilfran, gracias. Yerly, veo aquí a Juan Sebastián que escribe el nombre. Listo, entonces por favor, donde hay 2 niños conectados con la misma cuenta, por favor escriban el nombre de los 2. Listo, que creo que Diana está con la hermana, si mal no estoy. Entonces, por favor, para yo saber. Bien, chicos. Bueno, soy Adriana y Diana. Listo, muy bien, gracias. Sara. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar como tal con nuestra temática. Vamos a continuar viendo lo que es la cuestión de los indígenas, pero ya no lo vamos a ver a nivel de América, sino que ahora lo vamos a ver a nivel Colombia. ¿Listo? Vamos a ver algunos aspectos de lo que es, por ejemplo, el poblamiento de Colombia. Lastimosamente, pues los indígenas aquí en nuestro país no son valorados por lo que representan, ¿sí? Y eso lo vamos a ir mirando ahorita con la contextualización que les voy a ir explicando, y pues les vamos a ver un pequeño video del contexto de algunos pueblos indígenas aquí en Colombia, y vamos a leer una noticia para que entendamos de pronto todo lo que es la magnitud de lo que representa en un país como el nuestro ser indígena, ¿vale? Y es que lastimosamente ustedes ya sabrán, por las noticias que ven, ¿sí? Yo no les recomiendo que no vean, pero tampoco les recomiendo que vean muchas noticias. Y como les decía yo ayer a los niños del otro sexto, nosotros prendemos un noticiero y lastimosamente encontramos son noticias que pues son reales, que podemos hacer, eso es lo que pasa en Colombia, ¿cierto? Pero pareciera que los noticieros se enfocan mucho en lo que es la parte negativa. Y entonces nosotros prendemos un noticiero y sale uno muchas veces más triste de lo que pueda llegar a estar, porque en el noticiero solamente nos muestran cosas de atracos, solamente nos muestran cosas de tiros, de robos, De robos. ¿cierto? Y eso es muy cansón, Y porque... de lo del COVID, profe. Exacto, pero bueno, dice uno el COVID por mostraran cosas que en verdad formen, pero solamente en su Porque el momento... COVID es una enfermedad, entonces por eso la transmiten. Para ver qué pasa y las vacunas y eso. Claro, pero fíjese que detrás de todo eso hay noticias lamentables, ¿cierto? Por ejemplo, el Sí, profe, domingo... los accidentes y todas esas cosas. Pero es que eso siempre pasa, es decir, un accidente, un robo, eso pasa en todos los lugares del mundo. Yo creo que no hay un solo lugar en el mundo donde no roben. Que aquí ya es En más todos lados frecuente. roban. Aquí es más frecuente porque los noticieros nos lo hacen ver, ¿cierto? Y eso tiene una intención. Y es la intención de pronto de generar temor. Porque cuando usted ve la noticia de que en Bogotá roban y sale el noticiero y dicen, crecen los índices de delincuencia en Bogotá, y esa noticia lo muestran todos los días, pues si usted sencillamente cuando está allá usted siente miedo, ¿cierto? Y entonces después nos venden a nosotros, vamos a subir un gobierno que va a acabar con los delincuentes, y entonces todo el mundo va y vota por ese. Eso tiene una intención. Y uno ve noticias que pues son noticias que no informan la realidad del país, ¿vale? La realidad del país, si bien es cierto, está conformada por esos hechos, pero hay noticias mucho más graves, noticias que son de verdad de interés nacional. Que a una señora, por ejemplo, le roben en el bolso de Bogotá, pues sí, O que le rapan el bolso.
pero sabemos que eso es una noticia, pero ¿será que eso es una noticia que informa o es que eso ya nosotros lo vemos tan seguido y todos los días nos muestran lo mismo? Porque si usted prende el noticiero a las 6 de la mañana, ya están dando noticias de robos, de atracos, de todo. Si lo prende a las 2 de la tarde... Por ejemplo, cuando incendian un lugar o una vivienda, una vivienda. Por eso, pero vuelvo al punto, chicos, es decir, ¿hasta qué punto una noticia es de verdad una noticia? ¿Sí? ¿Hasta qué punto una noticia tiene la trascendencia de ser importante para una nación? Porque lo pasan por un canal nacional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué días mostraban? Y salió la noticia este fin de semana de un muchacho, ese chico fue alumno mío hace 5 años, que en Bogotá le pegaron un tiro al muchacho y lo dejaron inválido, lo dejaron cuadrapléjico y perdió el habla y perdió todo. Ese niño, ese muchacho, no es un niño, ese muchacho tiene más o menos 22 años tal vez, y él fue alumno mío allá en donde yo estaba, en el municipio de Florian, ¿sí? Y pues uno dice, hombre, eso es triste y todo lo demás, pero yo no sé hasta qué punto esa noticia puede ser el reflejo de lo que ocurre en la nación. Y todo esto, ¿para qué les hago mención? Para que entendamos, chicos, de que así como nosotros vemos las noticias, pues nos están mostrando, digamos, cosas parcializadas, cosas que solamente ocurren en un lugar, ¿sí? La mayoría de esas noticias son en Bogotá, pero cuando vemos nosotros en los lugares más apartados, donde viven, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas, ese tipo de cosas no las suelen mostrar muchas veces, ¿sí? Y entonces nosotros ignoramos cuántos, por ejemplo, cuáles problemáticas presentan nuestros indígenas hoy en día, cómo es la cuestión de vida de ellos, ¿sí? O sea, uno dice, ¿cómo vive un indígena? Nosotros nos muestran, y de pronto cuando nosotros vemos las noticias, cuando fue la época del paro hace unos meses, ¿sí? Como a mitad de año, pues nosotros veíamos que hablaban de la minga, ¿cierto? Y decían que la minga llegó a Cali, que la minga llegó a Bogotá, que la minga va protestando, pero nunca nos explican muy bien el por qué. Entonces queda en el aire como una sensación de desconocimiento, y entonces nosotros vamos a ver ahorita en la contextualización, vamos a analizar y les voy a ir dando como unas pautas ahí para que entendamos un poco cuál es el punto. Vamos viendo nosotros de que entonces ese salió, por ejemplo, en Cali, eso ustedes lo vieron en las noticias, eso salió en redes sociales, en todos lados, de que la gente en Cali, ¿cierto? La gente que se hace llamar gente de bien salió en sus camionetas, en sus carros lujosos, a darle plomo a la gente que estaba protestando, y eso era, pues en muchos casos de esos fueron a los indígenas de la minga, ¿cierto? El indígena que vive allá en su resguardo, donde aguantan hambre, donde llega la guerrilla, donde llegan los paramilitares, donde llega el Estado y los amedranta, los sacan, los despojan las tierras, los amenazan. Ahorita vamos a leer una noticia respecto a eso. Amenazan con armas. Claro, y es que es muy fácil. Entonces esa gente, esos son los verdaderos problemas que de una u otra manera, creo yo, y esto es muy personal, deberían mostrarnos las noticias. ¿Qué es lo que está pasando por allá, por ejemplo? Y simplemente usted ve el noticiero, hoy hablan del partido, que jugó, que James, que va a jugar, que no sé qué, que sí. Y se consumen ahí 40 minutos de noticias en eso, y al final después empiezan ahí con las cosas de que... Del fútbol. Exacto, cosas que no van ni le dan mayor cosa de información a la gente, y pues al final del noticiero irán por allá, hubo desplazamientos en el Chocó y hubo 100 familias desplazadas hoy, bueno, y listo, y ya. ¿Sí? O sea, hay que darle prioridad a lo que es importante para una nación. Entonces, eso es un ejemplo de que nuestros indígenas, para la mayoría de la gente, de la sociedad, ¿cierto? Nosotros que somos, por ejemplo, yo soy una persona criada, nacida y criada y casi toda mi vida viviendo en la ciudad, pues uno muchas veces eso lo deja al margen, porque para nosotros lo importante es la ciudad, y nosotros desconocemos esas situaciones que son pues problemáticas para la gente. Y es que nosotros estamos hablando aquí de que nuestros indígenas
pues deberían ser mucho mejor reconocidos, mucho mejor tratados y deberían tener, digamos, mayor atención de los gobiernos, ¿sí? Pues si bien es cierto, chicos, la constitución que tenemos en Colombia es una constitución que les da a ellos, a los indígenas, ellos son una minoría, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de minorías étnicas, en este caso una etnia, pues pertenecen a un grupo cultural distinto al nuestro. Nosotros no somos minoría, yo no soy minoría porque no formo parte ni de un grupo indígena, ni de un grupo raizal, ni de ningún grupo afro, yo no, sí, entonces yo no soy minoría. Pero las minorías en Colombia están protegidas por la Constitución, por lo menos en teoría, ¿cierto? Entonces la Constitución dice que los indígenas tienen su propia ley, ellos no tienen la misma ley que tenemos nosotros. Si yo llego acá y me robo una gallina, voy a la casa de ustedes o vivo al lado de ustedes y me robo una gallina, pues usted me denuncia y me toca aquí, si alguna cosa, pues me meten a la cárcel o bueno, ¿listo? Los indígenas en Colombia están protegidos y amparados por la ley y ellos no necesariamente deben someterse a la ley ordinaria. Ellos, por ejemplo, cuando alguien se roba la gallina, ellos tienen sus propios jueces, ¿cierto? Ellos tienen su propia guardia, entonces ellos cogen y lo condenan a usted a 10 azotes, por ejemplo. Y le dan 10 latigazos y esa es la condena, ¿listo? Y eso... O los perros también se comen las gallinas. Bueno, pero entonces eso, digamos, ahí el perro pues no tendría la culpa porque qué culpa, ¿cierto? A lo mejor un perro hambriento. Entonces, también los indígenas tienen todos una serie de condiciones, ¿vale? Que lastimosamente no siempre se cumplen. Y lastimosamente los gobiernos en Colombia pues son gobiernos que ustedes ven en las noticias como son, ¿sí? Que siempre van buscando el beneficio para ellos, más no para la población. Y entonces nos damos cuenta de que, por ejemplo, los indígenas en Colombia tienen derecho a unos puestos en el Senado, ¿cierto? Para que vayan y hagan leyes que los beneficien a ellos. Leyes hechas por indígenas, para los indígenas, que los protejan, que los resguarden. Es decir, que el Estado les da unas garantías para que ellos tengan una protección. Lo que pasa es que, pues como nuestro sistema político es un sistema donde está siempre manchado por la trampa, donde aquí creemos que el más avispado es el mejor y demás, pues se aprovechan de eso y también sacan parte de la corrupción a relucir con ese tipo de cosas, ¿sí? Además de eso, pues eso genera pues que los indígenas cada vez estén más desprotegidos. Y con el paso del tiempo eso es un problema muy grande. ¿Y por qué es un problema muy grande, chicos? Porque al no tener un indígena, por ejemplo, que esté allá en su resguardo, si no tiene condiciones y las carreteras son malas, ellos cultivan, por ejemplo, sus frutos, digamos, café, ¿sí? Pues ellos tienen que sacar a venderlos, pero si la carretera no sirve, pues no pueden sacarlos, ¿cierto? Además, si usted está allá en su resguardo y llega el ejército, la guerrilla o los paramilitares, cualquiera de esos, y le dice a usted, vamos aquí, en 2 horas, el que esté en este pueblo lo matamos. Pues le toca salir a correr, hermano, y si alguna cosa, pues se llevará por ahí, si al caso, coge un perro y la muda que tenga de ropa puesta y las gallinas y corra, y deja todo tirado. ¿Y para dónde se va? Se van a las ciudades. Aquí en Bucaramanga lo vemos. Aquí usted puede ir a las calles, al centro, y ve unos indígenas ahí tirados mendigando. Ellos no tendrían por qué estar ahí. Ellos deberían estar allá en sus tierras, trabajándolas. Profe, ¿y por qué los echan? Porque aquí en Colombia es muy común que ustedes saben que estamos en un conflicto armado, ¿sí? Un conflicto armado donde hay básicamente 3 partes. ¿Listo? Espero que esto no los vaya a confundir, pero es para que entendamos el problema que vive Colombia. Colombia tiene una guerrilla, o tuvo una guerrilla, desde 1964 hasta el 2016 que se firmó la paz, ¿cierto? Digamos que ahí termina, ese es un problema, porque en Colombia no solamente surge una guerrilla, sino surgieron muchísimas guerrillas. Estamos hablando de las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, solamente por mencionar 4. Entonces esa gente pues está dando plomo allá en el monte, ¿cierto?
Ellos para poderse financiar necesitaban, pues por eso se volvieron guerrillas dadas a la coca, a la extorsión, al despojo, a la minería ilegal, ¿cierto? Entonces, esa gente necesita, por ejemplo, sembrar coca para producir cocaína y venderla y con eso comprar armas y bueno, seguir en sus delitos allá, ¿vale? Entonces necesitan una tierra y resulta que esa tierra está habitada por indígenas. Le dicen, o se van o los matamos. Pues usted qué hace? Usted se va y deja ahí todo tirado. Perdió su tierra, perdió sus vacas, perdió su casa, perdió sus animales, ¿sí? Su tierra, que para los indígenas, como ya lo hemos visto, pues es algo muy importante. La tierra para ellos es sagrada. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas situaciones van llevando a que cada vez haya un mayor desplazamiento, a que cada vez los indígenas tengan mayores problemáticas y lastimosamente muchos de esos indígenas, pues cada vez los pueblos indígenas como tal, pues son menores, van reduciendo su población, ¿sí? Hay muchos indígenas que prefieren irse a vivir a las ciudades y dejar allá atrás sus creencias, sus tradiciones. Indígenas que, como yo les indicaba a ustedes una vez, hace poco, es decir, hace 25 años tal vez, salieron con lo de los Nukak Maku, que eran una tribu que pues ya había sido descubierta, pero digamos, hicieron documentales y mostraron cómo vivían ellos, y hoy en día es un pueblo que prácticamente está acabado, porque los jóvenes, los chicos de la edad de ustedes, ya saben que hay celulares, ya saben que hay Facebook, ya saben que hay discotecas, billares, Xbox, todo lo que es la vida moderna para nosotros. Y esa gente prefiere muchas veces irse a la ciudad a disfrutar de eso que quedarse allá en sus resguardos, allá en sus tierras. ¿Listo? Y no quieren aprender el idioma que ellos tienen. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo algo ahí, incluso en un enlace que les compartí ayer en el grupo, porque los chicos de sexto uno me hicieron una pregunta y pues me tocó buscar la respuesta para poderles dar porque no sabía. Y uno mira ese informe y ahí estamos hablando nosotros de que cada vez es más precario ser indígena. Ahorita lo vamos a ver ahí cuando leamos en la parte de la actividad que tienen que hacer para entregar, pues vemos cómo cada vez los indígenas pierden más su lenguaje y el problema con que se pierda una tribu indígena, una familia indígena, es que se acaba una tradición, se acaban costumbres, se acaban conocimientos, se acaban una lengua, ¿sí? O sea, ya no se pierde un idioma, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, todo eso es un problema porque pues se pierde toda la tradición. Nosotros somos, nuestra formación debería ser una formación mucho más dada a lo que es la protección de esas poblaciones, ¿listo? Entonces vamos a mirar aquí nuestra contextualización. Vamos a ponerla aquí y bueno, de una vez les estoy diciendo, chicos, esta contextualización me la deben entregar el lunes. Voy a poner aquí con amarillo para saber que esto ya lo tienen los dos cursos. ¿Listo? Este lunes 11, ¿qué me van a entregar? Me van a entregar esta contextualización. ¿Listo? Ya ahorita la vamos a explicar. Ya vamos a mirar qué es, cómo se hace. ¿Listo? Pero también me van a entregar la actividad número 9 de la guía anterior. Profe, es que nosotros ya esta semana, la otra semana salimos a semana de receso. Sí, señor, sí, señora, muy bien que sepan que salen a semana de receso, pero el hecho de que salgan a semana de receso no quiere decir que ustedes se van a desvincular del colegio. Es por eso, si lo pueden hacer hoy, mándenlo hoy. Si lo pueden hacer mañana, mándelo mañana. Yo les doy plazo hasta el lunes. Entonces no importa que salgamos a semana de receso, se lo tenemos que enviar. Sí, señora, por eso le digo, puede enviarlo hoy. Si usted quiere, lo puede hacer y lo envía hoy. ¿Vale? Yo les doy plazo hasta el lunes. ¿Perdón? Que yo ya lo estoy haciendo. Bueno, entonces cuando lo puedan hacer, lo envían. ¿Listo? No hay problema. Entonces yo no tengo inconveniente. Yo les doy como fecha máxima el lunes. Pero quien quiera hacerlo hoy mismo, igual es muy sencillo. Van a ver que es muy fácil.
¿Listo? Entonces fíjese que Listo, profe. tiene aquí el título de esta guía, es La defensa de la tierra, no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida. Esa frase la dijo hace poco tiempo el Papa, ¿sí? El Papa de la Iglesia. El Señor dijo pues esta frase refiriéndose a la problemática que viven los indígenas, no solamente aquí en Colombia, esta problemática la viven los indígenas en todo el continente de aquí, ¿sí? Toda América están viviendo el problema. Si nosotros miramos los indígenas en Chile, ellos allá se llaman mapuches, es una tribu indígena mapuche, y ellos viven lo mismo. Allá también los desplazan, pues allá no hay guerra, listo, en Chile no hay ni guerrilla, ni paramilitares, ni hay ese problema que lo tenemos aquí en Colombia, pero allá también hay minerías, allá también hay petroleras que les quieren quitar la tierra, que se quieren apropiar de sus tierras para poder extraer el petróleo, el oro, el carbón, ¿sí? Y son problemáticas que están viviendo. Entonces, pues fíjese que para ellos la tierra, como ya lo he dicho reiteradas veces, pues la tierra para ellos es algo muy importante. Y en tanto que es importante, es prácticamente quitarle la tierra a los indígenas, es quitarle todo, porque Sí, ellos profe, viven. la tierra para ellos es muy importante por lo que ellos ahí es donde o sea, donde crecieron y donde se hizo más grande la población y las creencias de ellos. Claro, y además esa tierra tiene miles de años en sus familias. No es como nosotros que si usted quiere ir acá y hagan el ejercicio, pregúntele a su mamá o a su papá de dónde son sus abuelos y sus tatarabuelos si pueden. Y se van a dar cuenta de que muy poca gente es originaria aquí de Matanza. Muchos vienen de otras ciudades, de otros pueblos, ¿cierto? Pero si nosotros vamos y miramos los indígenas de la Amazonía, esa gente llevan ahí 700 años, ¿sí? Entonces, ese es uno de los problemas que tiene quitarle la tierra a los indígenas, es quitarle todas sus tradiciones, su historia, sus creencias, su conocimiento, ¿sí? Eso se pierde cuando se pierde una tribu Es indígena. quitarle hasta las tradiciones familiares que ellos tienen, porque es como si le quitaran una parte de la vida que ellos mismos han creado. Exacto, totalmente de acuerdo con eso. Quitarles eso es quitarles todo. Ellos son de la tierra, el alimento, la historia, los mitos que ellos tienen, las creencias. Ellos creen en el jaguar como un ser superior, ellos creen en las serpientes como un ser superior, ellos tienen conocimientos, ¿sí? Por ejemplo, todavía existen, así como nosotros vemos en las películas, que muchas veces muestran a los indígenas como gente allá con taparrabos y arco y flecha, pues muchos indígenas de esos así como nosotros los vemos y creemos que eso es puro cuento, pues así existen en el Amazonas, ¿sí? Entonces ahorita vamos a mirar un pequeño corto de cómo ellos viven todavía y de lo que es importante. ¿Listo? Entonces, bien. Mirando Profe, acá. para ellos quitarle las tierras es como si les quitaran lo que ellos mismos han construido durante varios tiempo y que se los quitan, porque para ellos es como si les quitaran todo lo que ellos han trabajado, lo que han sudado, lo que han hecho para poder sobrevivir. Exacto. Entonces ahí está una buena reflexión. ¿Listo? Vamos a mirar acá. En el punto 1 dice nuestra contextualización, que vuelvo y repito, me deben entregar máximo hasta el día lunes. Puede hacerlo antes. ¿Sí? Profe, pero es que casi no entendí qué es lo que toca hacer. Esta contextualización, este trabajo que estoy explicando, pero también me va a entregar la actividad número 9, que esa actividad número 9 la tenían que hacer la semana pasada, yo les dije, pero no les había dado la fecha. Esa actividad 9 es de la guía anterior. ¿Listo? Aquí no van a encontrar actividad 9 porque esta guía es muy corta. ¿Sí? La actividad que está en la primera hoja que usted nos mandó el lunes es la que debemos que hacer, y el trabajo grupal 9 de la guía anterior. Sí, señor, exacto, eso es. ¿Listo? Lo que les estoy mostrando aquí, que vamos a empezar a explicar, es lo que me van a entregar. Entonces, dice acá el primer punto, analice las siguientes frases o máximas. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de una máxima, hablamos de una frase prácticamente. E indique en cada una
¿Cuál es la percepción que tienen sobre los indígenas? Entonces vamos a mirar aquí 3 frases. La primera dice, los indígenas son vistos como un estorbo para las economías legales e ilegales. El Estado no les da las garantías como pueblos ancestrales y protegidos por la Constitución. ¿Listo? Esa frase la dijo una señora que se llama Diana Sánchez. Ustedes me van a decir ella qué piensa de los indígenas. ¿Listo? Según esa frase. La segunda frase es la siguiente. Dice, mis indígenas no son como los de la minga. Aquí son aterrizados, inteligentes y preparados. Entonces, ¿qué quiso decir esa señora? Eso me lo van a explicar. Dice la tercera imagen, que es esta aquí. Dice, esto es un Twitter, ¿sí? Un mensaje de Twitter que me pareció pues bastante pues apropiado para la actividad, ¿vale? Dice, antes. ¿Profe? Sí. ¿Es para este lunes? Sí, señor. Ahí dice, aquí está, fíjense, lunes 11 de octubre. ¿Listo? O sea, profe, por ejemplo, lo que aparece, las palabras que aparecen en el primer recuadro, en el segundo y en el tercero, toca explicarlas por qué dijo eso. ¿Qué cree usted que dijo esta señora? Sí, exacto, o sea, ¿cuál es el pensamiento que están, a qué se refieren con esto? Sí, señor. ¿Qué creen? ¿Están insultando a los indígenas? ¿Qué les están diciendo? Pero no es transcribirme porque pues no tiene sentido, ¿listo? Es decir, ustedes van a leerlas y van a analizar, ¿listo? Yo no... Y hacer un resumen, un pequeño resumen. No, no es un resumen, porque es que es distinto. Un resumen es algo diferente. Yo quiero es que ustedes lean la frase. ¿Explicarles, profe? Más o menos, exacto. Y usted me va a decir qué dijo. O sea, hacer el pensamiento que ella, o sea, como leer el pensamiento que ella está... sí, que ella está... Sí. O sea, lo que está escribiendo, toca mirar a ver ella qué fue lo que dijo, Exacto. a qué se refirió. Exacto. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo está? ¿Qué piensa ella de los indígenas? ¿Qué quiso decir ella con eso? ¿Listo? Entonces, me van a colocar eso ahí, ¿vale? Al correo, ¿cierto, profe? Sí, señor, porque como les he dicho, el WhatsApp lo tengo dañado, entonces, el celular, de hecho no el WhatsApp, el celular. Entonces no puedo recibirlo por ahí, por el correo, por el WhatsApp, listo, solo por el correo. Entonces, aquí volviendo a nuestra explicación, en la tercera imagen dice, antes, indios cambiaban oro por espejos, y muestran aquí una imagen pequeña de lo que es, voy a ampliar la capa para que podamos ver, y muestran aquí a los indígenas en la época de la colonia, cuando llegó Colón y todos ellos, y les mostraban un espejo y los indígenas les daban el oro. Dice aquí, ahora, indios cambian votos por coca, ¿listo? Y muestran aquí un político haciendo referencia a eso. Fíjese, atrás están todos los indígenas. Y dice aquí, glifosato ya, minga de vagos. Quien escribió ese Twitter, ¿qué piensa de los indígenas? Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Listo? No es difícil, es muy sencillo. Segundo punto, dice acá, ¿qué les dirían a las personas que creen eso de los indígenas? Es decir, lo que ustedes leyeron acá en el primer punto. ¿Listo? ¿Ustedes qué les dirían? ¿Están en lo correcto? ¿Están equivocados? Bueno, cada quien sabe qué le diría a esa persona, ¿cierto? Tercero, lea el siguiente informe, es este que está aquí, esto que está en este recuadrito, y responda a las siguientes preguntas. ¿Listo? ¿Cuál es el problema principal que trata? Es decir, ¿cuál es el problema que trata aquí? Esta lectura, este es el informe, esto es parte de un informe. El informe es mucho más extenso, pero yo les tomo aquí esta parte para que ustedes puedan decirme qué es lo que el tema que trata acá. ¿Listo? B. ¿Qué título le pondrían a este informe? Entonces usted lo va a leer y me va a decir qué título y por qué. ¿Sí? C. ¿Cómo se puede solucionar la situación que los afecta? Me van a poner acá 3 soluciones, pero viables. Quiere decir soluciones posibles. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿O sea, soluciones que pueden servir para emplearlas? Exacto. Eso es una solución viable. ¿Sí? Porque una solución, si alguien me dice, pues matar a todos los indígenas, ¿soluciona el problema? Pues puede que sí, yo no sé. ¿Pero será una buena solución? No.
matar a nadie será la solución de arreglar esto. ¿Listo? Entonces, soluciones que se puedan llevar a cabo. ¿Listo? Si se dan cuenta, nada de esto implica buscar en internet. Solamente pensar, ¿vale? Ustedes son niños muy inteligentes, todo lo pueden hacer, sin necesidad de que se los hagan, ¿vale? Porque como yo les decía que días, hay muchos estudiantes que están entregando trabajos hechos por los papás. Y todos ustedes son muy inteligentes como para que lo puedan hacer solo. ¿Listo? Entonces, claros hasta acá lo que tienen que entregar. Me van a entregar la contextualización, que es esto que acabamos de ver, y la actividad de la guía anterior, que es la 9. Plazo máximo, lunes 11. ¿Listo? Bien, chicos, ahora vamos a mirar un video. Les voy a proyectar acá un video. Permítanme, les cuadro aquí la vista. Me dicen por favor si se ve y se escucha fuerte y claro. ¿Listo? Hola, soy Héctor Buitrago de Aterciopelados. ¿Sabías que en lo profundo de los bosques amazónicos viven personas que por decisión propia Pónganle atención. tienen contacto Muy bien. con el resto de nosotros? Personas que para sobrevivir no necesitan energía eléctrica, no tienen cuentas bancarias, ni siquiera cédula, no utilizan teléfonos y lo más seguro es que no sepan que existen los carros. ¿No lo sabías? A esos grupos de personas se les conoce como pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se trata de pueblos, clanes o familias que por decisión propia no tienen ningún contacto con personas ajenas a su grupo. Ni siquiera tienen contacto con otros pueblos indígenas. Te preguntarás, ¿por qué viven así? Es una decisión que han venido tomando hace más de 500 años, tras la llegada de los españoles y portugueses. Desde entonces, exploradores y comerciantes han invadido hostilmente la Amazonía, violentando, esclavizando, torturando y asesinando a los grupos indígenas que ocupaban ese territorio. Algunos grupos se resistieron y se refugiaron en lo profundo del bosque, evitando toda relación con el mundo exterior hasta el día de hoy. Esta decisión se ha mantenido ante las constantes agresiones sobre la Amazonía por parte de caucheros, narcotraficantes, mineros y misioneros que han intentado sacar provecho del territorio y de los pueblos en aislamiento. ¿Te gustaría saber cómo sobreviven sin depender del mundo exterior? Por increíble que parezca, solo necesitan de una cosa: su territorio. Son los únicos pueblos en el mundo que dependen 100% del bosque y sus recursos. Toda su vida gira en torno a su conocimiento del bosque. Así logran cazar, sembrar, construir sus casas y sobrevivir sin depender del mundo exterior. No necesitan luz eléctrica, motores, colegios ni médicos. De hecho, probablemente no saben que viven en Colombia y que existen ciudades. ¿Sabes por qué es importante proteger sus territorios? Te daré algunas razones, pero espero que tú encuentres más. Por una parte, son pueblos que han habitado la Amazonía mucho antes que llegaran los españoles y portugueses. Han mantenido su cultura por cientos de años y son quienes mejor conocen el bosque amazónico en el mundo. Gracias a este conocimiento, se han convertido en los guardianes de la Amazonía. Protegen grandes extensiones de bosques, los cuales regulan el clima y proporcionan la lluvia que necesitamos. Estos bosques limpian el aire que ellos, tú y yo respiramos. Se trata de la salud del planeta y todos somos responsables. Por otra parte, son muy vulnerables a nuestro contacto. En su condición de aislamiento, no han desarrollado las defensas necesarias para enfrentar enfermedades que desconocen. Una simple gripa podría matarlos en pocas horas. ¿No me crees? Te cuento que ya sucedió en nuestro país. Fue a finales de los 80, en las selvas del Guaviare, cuando misioneros norteamericanos, cocaleros, colonos y poblaciones vecinas entraron en contacto con el pueblo Nucac. Romper su condición de aislamiento fue catastrófico. En poco tiempo el contacto se salió de las manos y muchas personas e instituciones ingresaron de manera descoordinada al territorio. Los Nucac se contagiaron de enfermedades y su población se redujo a la mitad. Muchos abuelos y niños murieron. ¿Te imaginas un mundo sin la sabiduría de los abuelos y sin la inquietud y la curiosidad de los niños? Ya sabes, la mejor manera de protegerlos y agradecerles es no contactarlos, respetando la manera en que decidieron vivir. Pero no están tan solos como piensas.
Algunas personas, organizaciones e instituciones del gobierno se han comprometido con la protección de estos pueblos y de los territorios que cuidan y habitan. Estas personas, organizaciones e instituciones trabajan en conjunto y de manera silenciosa. Esto quiere decir que ayudan a cuidar los territorios de los pueblos en aislamiento sin que ellos lo sepan. Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Río Puré. Allí el gobierno, ambientalistas y las comunidades indígenas trabajan de la mano estableciendo un sistema de prevención, control y vigilancia sobre el territorio que habitan los pueblos en aislamiento. Vigilan desde 5 cabañas ubicadas estratégicamente y a través de recorridos por el río previenen cualquier amenaza sobre los pueblos aislados y su territorio. ¿Cómo sabemos que los pueblos aislados están allí? Mira hacia el cielo. Necesitarás algo de suerte para poder verlos, pero a 500 kilómetros de la Tierra, poderosos satélites con cámaras orbitan alrededor de nuestro planeta. Gracias a las fotos que toman, obtenemos pruebas de la existencia de los pueblos aislados y además identificamos las amenazas sobre su territorio, como lo son la minería, tala de bosques, ganadería, carreteras, pistas clandestinas y otros. Usada de manera correcta, la tecnología se convierte en otra herramienta de protección de los pueblos en aislamiento. Pero descendamos de los cielos y aterricemos de nuevo. Las comunidades indígenas también trabajan en la protección de los pueblos en aislamiento, acordando conjuntamente el uso del territorio y sus recursos naturales. En estos acuerdos, por ejemplo, se determinan zonas para cazar y pescar y se dejan intactas otras para el disfrute de sus hermanos aislados. Los abuelos indígenas se comunican con los pueblos en aislamiento a través del poder del pensamiento, algo parecido a la telepatía. Cuentan los abuelos que los aislados dicen estar tranquilos y contentos viviendo de esta manera. Debemos entonces respetar su decisión y dejarlos vivir tranquilos como lo han hecho durante siglos. Los abuelos y líderes de las comunidades saben que es importante que sus nietos e hijos conozcan la existencia de estos pueblos, quienes son los guardianes de la propia cultura. Por eso, desde sus malocas y escuelas les transmiten la importancia de proteger el territorio y los estilos de vida de estos pueblos. Para proteger la decisión de los aislados y todo lo que implica, se ha establecido un escudo protector con el sistema de prevención, control y vigilancia, las herramientas tecnológicas y los acuerdos territoriales de las comunidades vecinas a estos pueblos. El trabajo de los involucrados es fortalecer este escudo y no permitir que sea debilitado por las amenazas de la minería, la tala de árboles y las malas intenciones de contactar a los pueblos en aislamiento. Ahora sabes que en la selva, además de maravillosos paisajes, caudalosos ríos, impenetrables bosques, serpientes, jaguares, caimanes y micos, habitan grupos indígenas que viven libremente y en armonía con su territorio. Ahora que conoces la importancia que tienen, pasa la voz. Proteger es no contactar. Bien, listo chicos, vieron ahí Sí, profe, ya lo vimos. la problemática. Yo les recomiendo muchachos de que cuando tengan ahí tiempo, en vez de ponerse a ver muchas veces esas novelas que son perdera de tiempo y muchas cosas ahí inoficiosas, listo, de vez en cuando es bueno ver uno un video, un documental, informarnos. Eso debe ser algo normal en los estudiantes, que tengan curiosidad. Si tiene curiosidad de algo, busque información y... Profe, ¿cómo se llama el video? Bueno, el video se llama ¿Cómo viven los pueblos indígenas? Si quiere le comparto el enlace, se lo voy a enviar, lo voy a compartir por el chat. ¿Listo? Copiar. Y quien quiera pues lo puede ver. Pegar o compartir. Sí, aquí lo envío por el chat. Listo, ahí está. Lo pueden volver a ver, lo pueden compartir. Ustedes chicos son niños muy pilos y por eso a mí me gusta mucho dictarles siempre a los niños más pequeños, porque me gusta, son más curiosos, ¿sí? Entonces ustedes deberían mostrarle y enseñarle a sus papás también. Vuélvanse en los profesores de sus papás. Y de la sociedad en sí, ¿listo? Hay que conocer la historia. Esto es algo que yo espero de pronto a final de año
contarles un proyecto que tengo pensado y pues me gustaría que hubiera varios niños de sexto, ¿listo? Pero bueno, después les contaré esto, a lo mejor al final del año les diga o a comienzos del otro año si estamos, pues si yo les dicto clase, ¿listo? Bien muchachos, vamos a mirar aquí una noticia, es una noticia que pues es una noticia lamentable, ¿cierto? Pero nos permite a nosotros entender esa problemática actual que viven nuestros indígenas colombianos. Yo la voy a ir leyendo acá, ¿listo? La noticia es del periódico El Tiempo, es un reportaje que hicieron a comienzos de este año, el 10 de marzo publicaron esta noticia y dice lo siguiente: crece número de indígenas desplazados y que llegan a Medellín. Esta noticia, si bien es cierto, es de marzo. Este mes, a comienzos del mes pasado, perdón, sí, en septiembre, pues hubo en lo que es el Chocó una serie de desplazamientos, ¿listo? Desplazamientos, vuelvo y les digo, a manos de grupos armados que llegan y pues se confrontan y se empiezan a dar plomo ahí en la mitad del pueblo, en los caseríos, pues entonces sale esta gente y se va corriendo, ¿listo? Dice acá, provienen del Chocó y del Urabá antioqueño, denuncia la personería de la capital antioqueña. A Medellín están llegando cada vez más indígenas desplazados de sus territorios, denunció la personería. El ente informó que entre enero y marzo de 2020 habían llegado a la capital antioqueña un total de 29 y ahora entre los mismos meses del 2021 ya van 89. ¿Listo? Entonces fíjense cómo desplazan cada vez más gente. Dicen que la gran motivación del desplazamiento es porque en sus territorios ha existido incursión de grupos guerrilleros y paramilitares que se disputan el territorio por el tráfico de estupefacientes, explicó el personero de Medellín, William Vivas Lloreda. La mayoría de indígenas que ya están en Medellín son provenientes de los municipios como Bagadó, Río Sucio, Carmen de Atrato, Quibdó y Murindó, pertenecientes en su mayoría al pueblo Emberacatío. ¿Listo? Es la comunidad indígena a la que ellos pertenecen. A marzo del 2021 han recibido 89 indígenas en situación de desplazamiento, lo cual significa un incremento en relación con los 29 que registró para la misma fecha en el 2020. Es importante que el Estado garantice la seguridad y los medios de subsistencia de los territorios protegidos donde se encuentran ubicadas estas comunidades, de manera que puedan desarrollar toda su cosmovisión. Cuando hablamos de cosmovisión, quiere decir de todas las creencias y de todos los mitos que ellos tienen. ¿Listo? Nuestros indígenas. Una cosmovisión es eso. Ellos creen, como yo les explicaba hace unas clases atrás, que por ejemplo la tierra es es una diosa, ¿cierto? Es algo digno de culto, les rinden culto a algunos animales, a la lluvia. Entonces todo eso es la cosmovisión, la cual se ve afectada al llegar a las ciudades. Es importante que la alcaldía brinde las garantías necesarias a los desplazados de manera inmediata, urgente y adecuada, como lo han venido realizando hasta ahora, agregó Vivas. Por su parte, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín reportó que la población indígena de la ciudad consulta en esta entidad por temas de declaración y separación a víctimas del conflicto armado, temas de derechos humanos y servicios de salud. ¿Listo? Entonces miren niños, ¿qué días en lo que les estaba indicando? Pues resulta que los desplazados iban más de 500 desplazados indígenas, ¿sí? Que les tocó salir corriendo y se fueron pues al pueblo más cercano, al municipio más cercano, y allá estaban durmiendo en las calles y pues en las escuelas y ese tipo de cosas. Pero es una problemática que por lo menos si no podemos mejorar nosotros desde nuestro día a día, por lo menos sí debemos conocerla y no ignorarla. ¿Listo, niños? Bien, chicos, preguntas hasta acá. Preguntas, chicos, chicas.
bien, niños. Si no hay preguntas, entonces vamos a dejar hasta aquí. Recuerden, por los que no han ¿Profe? escrito el nombre en el chat, por favor escríbanlo para yo tomar la asistencia. Ya, Señor. profe, yo ya se lo dejé en el chat. Vale, Yo también, profe. exacto, muy bien. Yo también, profe. Bueno, muy bien. Simplemente por si alguien se conectó después y no lo dejó ahí, ¿listo? Listo, chicos, entonces ya saben, les deseo lo mejor, les deseo que tengan unas buenas vacaciones, pero también les deseo que los niños y las niñas que tienen por ahí trabajos pendientes con las otras materias, no solo conmigo, pues se pongan las pilas, ¿listo? Y se pongan a estudiar. Fíjense que ya quedan 4 o 5 semanas de clase, ya ahorita esta semana ya se acabó, quedan 2 de octubre y 2 de noviembre, ¿listo? Y este año prácticamente ya se acaba. Entonces, chicos, chicas, a estar juiciosos estudiando, ¿listo? Se cuidan, recuerden que todavía el virus está por ahí. Chao, profe. Bueno, recuerden. Chao, profe, que tenga un buen día. Bueno, Chao, profe. bueno, que estén bien. Recuerden la actividad para el lunes a más tardar. ¿Listo? Bueno, profe, ¿y nos puedes enviar un pantallazo de eso? ¿De qué? ¿De esta fecha? Sí, profe. Se la mando por el WhatsApp. Lo voy a mandar acá por el grupo, ¿listo? Listo, profe. Bueno, vamos a tomar de una vez y ya ahorita en 5 minutos se la envío porque tengo que abrir WhatsApp porque si no, no puedo utilizar el programa. ¿Listo? Bien, que estén muy bien, Chao, chicos. profe, buen día. Bueno, igualmente. Chao, profe, buen día.